Bueno, continuamos con la emulación de sistemas dinámicos. Habíamos llegado hasta acá, hasta plantear la forma para la función de transferencia en términos de potencias negativas de S, ¿cierto? Habíamos dicho que esto se debía a que queríamos implementar nuestro sistema usando integradores. Entonces procedemos a dar un ejemplo. Bueno, quiero que durante estas próximas lecturas por lo tengamos pendiente que requerimos de estar en la página del curso, en JDavid, y ahí en el link de sistemas de control controlados por computador, para los que están en el repaso correspondiente a sistemas de control digital, y para los que están en sistemas de control lineal, pues en la página de sistemas de control lineal e instrumentación. En este caso estamos en un repaso de síntesis lineal analógica, entonces nos vamos para la página de sistemas de control por computador, y aquí en sistemas de control del espacio y estado en tiempo continuo. Bueno, acá vamos a encontrar la lectura correspondiente a la emulación y al cálculo sobre sistemas y todo esto. Bueno, podemos comenzar acá en este punto. Podemos comenzar echándole una miradita a esta ecuación diferencial, que era precisamente lo que veníamos trabajando ahora. Va a tener una realización llamada realización canónica controller o controlable, forma canónica controlable, de esta forma. Y eso básicamente se debía a lo siguiente. Entonces vamos un momento a recarguemos la página que se está viendo como mal el PDF. Es importante que el PDF se pueda ver bien. Vamos a ampliarla un poquito, otra vez, listo. Entonces esta es la forma general que nosotros tenemos para representar un sistema de estados con ecuación x punto igual a A por x más b por u y y igual a c por x más d por u. Entonces, ¿cómo sería? Sería una entrada, un sumador, una entrada. De todo tendríamos la matriz de entrada B multiplicando a mi entrada U ella debe de sumar con algo cuyo resultado va a ser x punto. Entonces aquí a la salida de este sumador tendré x punto, y si yo quiero obtener a partir de x punto mi variable de estado x, entonces obtengo x integrando mi variable de estado. Esta variable de estado x la multiplico correspondientemente por la matriz A, y este resultado que tengo es acá A por x, lo sumo con b por u, que es el que tengo acá, y realmente ahí tengo x punto. Si adicional a esto, a x yo lo multiplico por c, voy a tener acá y si d vale 0, pero si d no vale 0, entonces tengo que sumarle d por u para poder obtener la salida y de mi sistema.
Por lo tanto, requiere un bloque de multiplicación de mi entrada por la matriz D y así obtengo. Esta es una representación general. Ahora, ¿cómo llevamos esto en amplificadores operacionales? Pues bueno, todos estos bloques nosotros podemos representarlos mediante ganancias. Es claro que acá hay una realimentación, es claro esa realimentación. Y entonces, pero observen que acá en este modelo de estado D vale 0, entonces no estoy considerando a D, pues eso está bien. En algunos casos D va a valer 0. ¿Esto cómo lo hago con amplificadores operacionales? Pues debo de seguir unos pasos, unos procedimientos para llegar hasta una representación que me permita aplicar el concepto de redes lineales para sintetizar una función lineal de la forma suma desde j igual a 1 hasta m de a sub j por xj menos suma desde k igual a 1 hasta n de b sub k por y sub k. ¿Okay? Tenemos que ver cómo combinamos esto con los integradores. Es de hacer notar que para estas simulaciones vamos a utilizar un tipo especial de integrador llamamos los integradores de Miller. Ok, listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Observemos que esta ecuación diferencial, a partir de esta ecuación diferencial se puede obtener esta representación de estado, que llamamos forma canónica controlable, ¿cierto? Esta representación es importante porque a partir de ella es que yo voy a poder calcular mi ganancia K, que va a ser esta topología corresponde al control por alimentación de estado, y esta ganancia K lo que va a permitir es la variación o la modificación de los polos que están caracterizados mediante A. Entonces, recordemos algo, cómo se hallan los polos de un sistema de estados. ¿Cómo se hallan los polos de un sistema de estados? Pues tenemos una ecuación de estados x punto igual a por x más b por u, c por x más d por u, y si usamos la transformada de Laplace, entonces esto queda x por s, más bien expresémoslo en términos de s para que nos vaya quedando claro, s por x de s igual a por x de s más b por u de s. Las condiciones iniciales las hago 0 porque por la definición de la transformada de Laplace, su definición inherente, y esto sería y de s igual a c por x de s más d por u de s. Ahora yo voy a hacer un reemplazo y entonces voy a despejar x de s acá y me queda que x de s es igual a como s es un escalar, básicamente nosotros a s no lo podemos sumar con a. Entonces, para poder hacer la factorización correcta a ese hay que multiplicarlo por la matriz de identidad para poder factorizar estos dos términos que llevan la variable estado. Entonces sería a, o más bien sería si menos a, ¿cierto? Esto no es un igual, perdón, esto sería un por x de s por si menos a sería igual a b por u de s. Eso significa que x de s no sería más sino si menos a inversa
por B por U de S. Si reemplazamos esto en la ecuación de salida, obtenemos que Y de S es igual a C que multiplica a X de S naturalmente. Entonces, si reemplazo la expresión de X de S aquí en la ecuación de salida, entonces me quedaría C por SI menos A inversa, naturalmente por B por U de S más D por U de S. Si factorizo U de S, entonces la ecuación de salida me quedaría o más bien mi matriz de transferencia ya la podría expresar como H de S igual a Y de S sobre U de S. Esto sería C por SI menos A inversa por B más D. Observen que de acá es muy claro que los polos de este sistema que estarían en el denominador, lo único de lo que hay acá que puede quedar en el denominador es 1 sobre el determinante de SI menos A inversa. Por lo tanto, haciendo el determinante de SI menos A inversa, no, el determinante de SI menos A, haciendo el determinante de SI menos A igual a 0, puedo calcular los polos del sistema SI. ¿Ok? Listo, entonces, volviendo a nuestra representación, esta ya es para la realimentación lineal, o sea, para control. Quiero es hacer referencia especial quiero hacer una referencia especial sobre esto, sobre esta representación matricial que llamamos forma canónica controlable. ¿Cómo obtenemos esta representación matricial? ¿Cómo la obtenemos? A partir de la ecuación diferencial de arriba. Pues entonces, primero que todo debemos definir quiénes son los estados, una representación cómoda para los estados, y así vamos a arrancar. Entonces, recuerden que tenía mi función de transferencia originalmente ya normalizada de forma tal que solo la tengo en términos de potencias negativas de S. Vamos a recordar que tenía B0 más B1 S a la menos 1 hasta S a la menos N B0, B1 S a la menos 1 más Bn menos 1 S a la menos N menos 1 más Bn S a la menos N, ¿cierto? Sobre S a la menos N más perdón, S a la menos N no, más 1, acá normalizo, más A1 S a la menos 1 más AN menos 1 S a la menos N menos 1 más AN S a la menos N. Acá es claro que el orden del denominador es igual al orden del numerador, por lo tanto el orden del numerador, que usualmente lo llamamos Q de S, es igual al orden del numerador que usualmente lo llamamos P de S. Esto significa que el sistema es no propio o impropio. Nosotros por el momento no vamos a trabajar con sistemas impropios, aunque ustedes ya
los deberían de saber, por decirlo así, pero vamos a trabajar solamente con sistemas propios. Entonces observen algo. Si yo parto de que el sistema es propio, eso significa que voy a arrancar solamente voy a arrancar desde B1, por decir la n-1, entonces este no lo voy a tener. Eso significa que para mi caso especial B0 vale 0. ¿Ok? Entonces, acá B0 vale 0. Y esta va a ser la función que tengo. Listo. Para comenzar, entonces voy a hacer lo siguiente, como HDS es igual a YDS sobre UDS, y por lo tanto YDS es igual a HDS por UDS. Entonces naturalmente yo voy a elegir expresar mi sistema de la siguiente manera, como YDS igual a un polinomio que va a ser B1 por S a la menos 1 más Bn menos 1 por S a la menos n menos 1 más Bn por S a la menos n, todo esto por UDS, ¿cierto? Sobre 1 más a 1 S a la menos 1 más a n menos 1 S a la menos n menos 1 más a n S a la menos n. Y acá está la parte clave de este asunto. Yo voy a decir que y de s es igual a un polinomio lambda de s, que ya les voy a decir cómo lo escojo y por qué, y a otro polinomio teta de s, lo mismo. Lambda de s, este lambda de s va a ser esto acá. O sea, va a ser u de s sobre el polinomio característico. Lambda de s va a ser u de s sobre 1 más a1 por s a la menos 1 más a n menos 1 por s a la menos n menos 1 más a n por s a la menos n. Este va a ser mi lambda de s. Esto tengo que borrar, no voy a pasar de página, sino que voy borrando acá porque necesito que tengan presente esto. Entonces voy a ir sobreescribiendo sobre esta misma página. Ahora, ¿quién es, para los otros efectos, quién es este? ¿Quién es teta de s? Pues por lo tanto teta de s no va a ser otro que el mismo q de s o polinomio en el numerador. Teta de s va a ser el mismo q de s o b1 s a la menos 1 más b2 s a la menos 2 más bn menos 1 s a la menos n menos 1, ¿cierto? Más bn s a la menos n. Ya teniendo esto presente, podemos determinar que para poder obtener una realización en bloques válida para después ser representada mediante redes electrónicas lineales, tenemos que obtener una realización en bloques para este polinomio teta de s, ¿cierto?
y otra realización en bloques para este polinomio lambda de s. Los polinomios que estoy resaltando son los que tenemos que tener en cuenta para poder fabricar nuestra realización, y es más, con estos polinomios son los que vamos a trabajar la realización. Por lo tanto, única y exclusivamente con lambda de s, o más bien conociendo las formas de lambda de s y teta de s, yo puedo obtener una realización para y de s a partir de realizar los estados x de s con la entrada u de s y con los parámetros conocidos a sub j y b sub k. Listo. Teniendo eso en cuenta es que voy a fabricar mi realización. Bueno, entonces con tales dos funciones predefinidas conocidas, pues vamos a proceder a ver cómo es que se trabaja esta cuestión. Ok, listo. Entonces tengo que lambda de s es igual a u de s sobre 1 más a1 s a la menos 1 más a2 s a la menos 2 más a n s a la menos n. Por lo que si multiplico lambda de s, todo esto me queda 1 más a1 s a la menos 1 más a2 s a la menos 2 más a n s a la menos n. Y por lo tanto lambda de s lo puedo expresar, si multiplico a lambda de s por cada uno de los elementos de acá, entonces me queda lambda de s más a1 lambda de s por s a la menos 1 más a2 lambda de s por s a la menos 2, y puedo aislar lambda de s y el resto pues puedo pasar a restar al lado derecho de la ecuación, y esto me quedaría de la siguiente forma: u de s menos a1 por lambda de s por s a la menos 1 menos a2 por lambda de s por s a la menos 2 menos a n por lambda de s por s a la menos n. Observen algo: lambda de s por s a la menos 1 es la integral de lambda de t. Lambda de s por s a la menos 2 es la integral de lambda de t con respecto a esto es una integral doble. Estos son dos integrales de lambda, dos cosas distintas, como esta sería la íntegra de lambda n veces, ¿cierto? Entonces de ahí ya nosotros tenemos como, a partir de unos bloques sencillos, obtener una realización para lambda. Eso significa que para una entrada u de s con un sumador, la salida va a ser lambda. Ahora, para poder obtener estos otros términos tengo que comenzar a integrar a lambda. Integro lambda una vez, integro a lambda dos veces, hasta haber integrado a lambda n veces, ¿cierto? Entonces, cuando integro a lambda la primera vez, multiplico a lambda por a1 y la entro acá a restar. Esta por acá sumando. Después de haberla integrado dos veces, la multiplico por a2
Y de la misma forma entra acá a restar. Y después de haberla multiplicado, y después de haber integrado lambda n veces, multiplico esta salida por an. Y la entro acá a restar. Entonces un sumador, una secuencia de integradores, ¿cierto? Y naturalmente no faltaría sino la síntesis para nuestro teta de s, para que esto quede completo. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto vamos a borrar este análisis de acá, ya no lo necesitamos. Este análisis era para saber cómo quedaban los bloques que acabamos de dibujar en la parte inferior de la página, ¿cierto? Y por lo tanto ya podemos hacer un análisis para este. Entonces resulta que si y de s es igual a teta de s por lambda de s, pues entonces y de s, recordando que teta de s es igual a b1s a la menos 1 más b2s a la menos 2, bueno, y todo eso, más bns a la menos n, entonces esto será b1s a la menos 1 más b2s a la menos 2 más bns a la menos n por lambda de s. Por lo tanto, mi realización para y de s será b1 por lambda de s, s a la menos 1 más b2 por lambda de s, s a la menos 2 más bn por lambda de s, s a la menos n. ¿Sí? Ahí estamos. Eso significa para y va a ser un sumador de cada una de estas integrales de lambda, ya la primera integral, lambda integrada 2 veces lambda integrada n veces, como los tenemos acá, pero multiplicados por constantes distintas. Lo multiplicamos por b1 por b2, entonces acá comenzamos multiplicando por b1, acá por b2, hasta multiplicar acá por bn. Y esto va a ir a un sumador. Todos son signos positivos, acá ya no hay signos negativos, cuya salida es y de s del sumador, ¿cierto? Entonces así ya tengo, esta sería en bloques, mi realización canónica controlable. ¿Ok? Esta sería. Ahora, a partir de las realizaciones canónicas, ¿cómo obtengo yo mi representación en el espacio de estados? Bueno, esa es la pregunta que vamos a resolver a continuación. Entonces, para hacer uso de ese dibujito que tenemos abajo, borremos acá. Ustedes en sus casas simplemente pueden parar el video, hacen los análisis correspondientes o copian lo que vayan a copiar, miran lo que vayan a mirar y continuamos. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, tengo que asignar o saber qué variables de estado voy a asignar y cómo las voy a asignar. ¿Qué es asignar una variable de estado?
Es decir, en qué punto de este diagrama de bloques hay variables de estado. Y ya les voy a decir en qué puntos y por qué. Primero que todo, las variables de estado se escogen como las salidas de los integradores ya que así podemos formar una base más representativa para el espacio de estados. Recuerden que el espacio de estados es como si fuera un espacio vectorial, ¿ok? Y él necesita una base que lo genere, ¿cierto? Necesita un span un conjunto de funciones base que generan el espacio vectorial. Esas funciones base se llaman variables de estado y el sistema dinámico y su dinámica será mejor representada si esas variables de estado se escogen como salidas de los integradores. Por lo tanto, para este caso es claro cuáles van a ser nuestros estados. Sabemos dónde están los integradores y no es sino dirigirnos hacia uno de ellos para decir que esta va a ser mi variable de estado x1, esta va a ser mi variable de estado x2 y esta va a ser mi variable de estado x3. Perdón, x3 no, xn porque estamos generalizando, o para un caso de n variables de estado, después particularizaremos para el número de variables de estado en cuestión. Observen una cosa, si la salida de este integrador es x1, pues ¿qué era esto antes de integrarse? Pues la derivada de x1, o sea que era x1 punto, por lo tanto x1 punto es igual a lambda. De ahí el diagrama es claro que x1 punto es igual a lambda. ¿Qué era esto antes de integrarse? Era x2 punto, y de este diagrama es claro que x2 punto es igual a x1. Y bueno, entonces lo mismo naturalmente tenemos con la variable de estado xn, que era antes de integrarse, pues xn punto, que iba a ser igual a un xn menos 1, y lo mismo acá, esta x2 sería igual a un x3 punto, ¿cierto? Entonces tenemos que x3 punto será igual a x2 y que xn punto sería igual a x menos 1. La dinámica desde x2 punto hasta xn punto, por lo menos en términos de nuestras ecuaciones matriciales, sería muy clara. Faltaría aclarar cómo sería la dinámica con x1 punto, pues si es igual a lambda de s, podemos decir que esto sería igual a u de s menos a1 por lambda de s por s a la menos 1 menos a2 por lambda de s por s a la menos 2 menos a n por lambda de s por s a la menos n. Observemos que si la salida de cada integrador
es una variable de estado, todas estas constantes a sub j van a estar multiplicadas por una variable de estado x sub j. Por lo tanto, ¿cómo quedaría x punto en términos de variables de estado y en términos del tiempo? x1 punto sería u de t menos a1 por x1 menos a2 por x2 menos an por xn. Entonces acá podemos observar que esta expresión la podemos sintetizar usando redes electrónicas lineales. ¿Ok? Y así, con todas estas expresiones yo ya puedo obtener una representación matricial del caso pues que estamos trabajando. De la siguiente forma, bueno, entonces borramos este diagrama. Ok, borremos este diagrama acá un poco y vamos a plantear unas ecuaciones. Entonces observemos lo siguiente, observemos que la expresión para x1 punto la puedo reescribir de esta forma, como x1 punto igual a menos a1 por x1 menos a2 por x2 menos an por xn. Naturalmente x2 punto es igual a x1, x3 punto es igual a x2, ¿cierto? Y xn punto es igual a x de n-1. Por lo tanto podemos escribir las ecuaciones matriciales como x1 punto, x2 punto hasta xn punto, un vector de derivadas de los estados, una matriz cuya primera fila es menos a1, menos a2 hasta menos an. Su segunda fila, observen que x2 punto va a ser igual a x1, entonces si yo multiplico esta matriz por un vector de estados x, x1, x2 hasta xn, observen que la primera fila correspondería casi a la primera ecuación x1 punto, excepto que faltaría la entrada u de t. Bueno, acá faltó colocar u de t, faltaría la entrada u de t, que la puedo agregar utilizando un vector que por el momento debo agregar solo un elemento, que va a ser 1 multiplicado por u de t. Observen que las otras ecuaciones no tienen entrada o relación con la entrada, entonces voy a rellenar este vector con ceros. ¿Okay? Naturalmente x1 punto va a ser a1 por x1 más a2 por x2 hasta más an por xn. La segunda ecuación, que corresponde a la segunda fila, pues x2 punto sería igual a x1. Naturalmente con solo un 1 que premultiplique a x1 bastaría y el resto serían ceros. Lo mismo si tuviera por acá un x3 punto, sería 0 acá también, sería 0 acá. Si es igual a x2, pues tendría un 1 en la segunda posición. Esto es como una diagonal desplazada, una pseudo diagonal, y lo relleno con ceros. Y xn sería igual a xn punto sería igual a xn menos 1, entonces relleno todo esto con ceros, menos el lugar, menos el término, este término de acá, que sería, ¿qué término es la matriz? Si la matriz es una matriz A, sería el término A sub G, fila número n, columna n-1, ¿cierto? Este término sería un 1. Acá tenemos ya nuestra ecuación de estado. Para la realización canónica controlable. Ok, faltaría nuestra ecuación de salida, que pues realmente sería algo muy simple.
dado que y de s es igual a lambda de s por teta de s, simplemente pues tendría b1 s a la menos 1 más b2 s a la menos 2 más bn s a la menos n, todo por lambda. ys sería igual a b1 lambda de s s a la menos 1 más b2 lambda de s s a la menos 2 más bn lambda de s s a la menos n, y naturalmente estos serían los estados. Entonces igualmente y de s se puede expresar como una función lineal de los estados, que sería b1 por x1 más b2 por x2 más bn por xn. Esto sería igual a la suma desde j igual a 1 hasta n de los b sub j por los x sub j, que son los estados. Aquí igual esto sería una función lineal. Por lo tanto, tanto lambda de s como y de s se pueden sintetizar usando redes electrónicas lineales con amplificadores operacionales. Y ahora, para darle jaque mate a esta lectura, que ya se está alargando un poco, bueno, no tanto como algunas de conversión a algo digital, pero también está larga, vamos a finiquitar simplemente deduciendo la ecuación de salida para mi sistema de estados. ¿Cuál sería la ecuación de salida? Sería muy fácil. Sería esto representa, esta suma que tengo yo acá, representa, si ustedes ya vieron el tutorial de álgebra lineal, esto representaría el producto de un vector fila con un vector columna, pero en el tiempo. Por lo tanto, y de t es igual a un vector b1, b2 hasta bn por el vector de estados, que esto no es otra cosa que c por x. Por lo tanto, acá la d vale 0. Vamos a repasar quiénes son las matrices de estado. Este vector fila de acá sería la matriz C. Esta matriz de acá sería la matriz A. Y este vector de acá, de un 1 y varios ceros, sería la matriz B. Y así completamos nuestra representación de estados para el caso controller. Bueno, en la página del curso también hay un documento muy bueno. No solo estaba el documento, este documento básicamente es para control. El que estamos viendo, observen que esto es más que todo para control. Eso ya vamos a ver también en esta serie de lecturas. Vamos a ver cómo hacer las realizaciones para los controladores, igualmente que para el caso de la planta. Es planta y controlador lo que estamos estudiando. Entonces, pero este documento es más para el caso de los controladores, ¿cierto? Entonces, pero sí hay un documento para las realizaciones, y lo que acabamos de ver, que es el documento que se llama Realization Theory. Es un documento algo así, bueno,
Aquí este documento es con el ingeniero Carlos David Zuluaga Ríos. Se hizo en conjunto para un proyecto sobre realizaciones multivariables. Acá explican algunos conceptos previos y todo ese cuento. Algo de motivación, y acá comienzan haciendo un ejemplo sencillo de tercer orden para ilustrar cómo es que se trabaja la forma canónica controlable, ¿cierto? Esta es la relación, esta es la relación para lambda, esta sería ya aquí la realización para teta, y con eso se compone este sistema de matrices. ¿Por qué en el ejemplo que acabamos de ver a nosotros nos dieron estos valores arriba y acá abajo? Es muy sencillo. Esta pregunta me la hicieron ya y me parece obvia. Aún así, pues es que esto no resiste análisis, como decía mi profesor de matemáticas 2. Como yo cambié el orden de las variables de estado y no comencé acá con x1 sino con x3, o sea con el último estado, pues por lo tanto en la última fila de la matriz van las constantes del polinomio característico. Yo hubiera escogido acá esto como x1, pues esas constantes no iban aquí en esta tercera fila sino en la primera. Eso es todo. Acá ya en la segunda parte, con un sistema también de tercer orden, ilustran cómo obtener una respuesta canónica observable, ¿cierto? Y cómo sería su realización. Observen que esto es simplemente una ganancia, estos son ganancias y estos son integradores. Y después de esto seguiría la realización canónica de Jordan. Bueno, entonces ya para la próxima vamos a considerar un ejemplo numérico, un sistema dinámico, y vamos a realizar su emulación usando redes lineales con amplificadores operacionales. Y esto entonces fue todo. Espero que les haya sido de provecho. Muchas gracias.